El otro uso de las rutas estáticas es usar una ruta estática flotante. ¿Qué significa eso? ¿De qué se trata? Normalmente, digamos, tengo de un lado la red de una empresa, ¿ok? Y se está conectando con la sucursal que está por acá y hemos contratado un enlace y nos estamos conectando por este lado, por ese proveedor. Estamos utilizando, por ejemplo, por poner un protocolo, estoy utilizando RIP para conectarme, pero hemos conseguido acceso a través de Internet y me gustaría que crear una ruta estática flotante para que me sirva como ruta de respaldo. De tal manera de que solamente cuando falla esta ruta entre a actuar esto. ¿Y qué debo utilizar? ¿Qué concepto debo utilizar para eso? Lo que se llama distancia administrativa. ¿Qué significa distancia administrativa? La distancia administrativa es la confianza que le tiene el router, en este caso, al que ha creado la ruta. Y por ejemplo, mi router este de acá, de pronto tiene una ruta con RIP, tiene una ruta con RIP para llegar acá. Y también tiene una ruta estática. También le he agregado una ruta estática. Pero yo no quisiera que use esta ruta. No quisiera que use esta ruta. Quiero que use RIP solamente. Y esta que intervengan solamente cuando falla RIP. Entonces, como RIP tiene una distancia administrativa de 120, la distancia administrativa es 120, yo lo que voy a hacer es crear una ruta estática para que no vaya por acá, sino obviamente por acá, porque este de acá, RIP, se puede caer cuando el proveedor tiene problemas. Entonces, voy a configurar una ruta estática con una distancia administrativa, por ejemplo, de 130. Le voy a poner la distancia administrativa de 130. Y mi router, cuando ve estas dos rutas, dice que voy a usar, las reglas, voy a usar la mejor. ¿Y cuál es la mejor en este momento de estas dos? Las dos me llevan al mismo destino. En este caso, la que tenga menor distancia administrativa. Y en este caso, ¿quién tiene menor distancia administrativa? 120. Pero las rutas estáticas, su distancia administrativa es 1. Bueno, yo metí la mano ahí. Ahí le puse una distancia administrativa más alta, no el defecto, sino una mayor, para que use esta ruta solamente cuando hay problemas. Cuando se cayó este enlace, esta ruta ya no es válida. Entonces, en ese momento aparece esa ruta estática que le dice, sácalo por este enlace, ¿no? Esa, digamos, es una forma. ¿Ah? Podemos cambiar la distancia, podemos modificar la distancia. Y luego vamos a ver cómo se hace. Por ahora, pues estamos presentando estas alternativas. Y ahora necesito que aprendan algo que se les va a pedir, en este caso, al configurar las rutas estáticas. Siguiendo con las rutas estáticas, resulta que crear una ruta estática tiene un formato y la ruta estática, en este caso, para crearla, ponemos hiperroute, la dirección de red, ¿okay? La máscara de su red, y luego hay la posibilidad de utilizar la dirección IP de salto o la interfaz de salida. Puedo crear rutas estáticas poniendo la dirección de red a donde queremos ir con su respectiva marca y decirle salta aquí o sal por esta interfaz. Como este es el formato, resulta que puedo crear 3 tipos de rutas estáticas. Y la primera ruta estática que vamos a crear es la de siguiente salto. Le voy a poner SS. Y cuando diga una ruta de siguiente salto, en este caso es porque voy a usar como parámetro la IP. Voy a usar y pongo entre paréntesis IP. O sea, cuando yo la dirección IP, esa será una ruta de siguiente salto. También se le llama recursivo. Recursivo. También se llama, luego veremos por qué.
La otra ruta estática que me interesa que conozcamos es la de conectada directamente. Sí, conectada directamente. Y para que sea una conectada directamente, ¿qué parámetro utilizo? Tengo la IP y tengo la interfaz. Acá utilizo la interfaz. O sea, si yo le pongo que salga por esta interfaz, estoy creando una ruta estática conectada directamente. Ajá, conectada directamente. Y si le pongo los dos parámetros, le pongo la IP y le pongo la interfaz, bueno, estás creando una ruta completamente especificada. Sí, completamente especificada. Y en ese caso, ¿qué estoy ingresando? Bueno, le estás poniendo o le debes poner la IP y además la interfaz. Las rutas estáticas pueden ser de siguiente salto y cuando es de siguiente salto voy a utilizar la IP. ¿Okay? La ruta de siguiente salto que utiliza la IP. Las conectadas directamente usan la interfaz de salida. Y si le pongo y si utilizo la IP y la interfaz de salida es completamente especificada. Son tres tipos de rutas que hay que aprender. Siguiente salto, conectada directamente y completamente especificada. ¿Okay? Vamos ahora al siguiente. La ruta de siguiente salto. En el caso de la ruta de siguiente salto, si yo, en este caso, en el router R1, quiero crear una ruta, en este caso, una ruta por defecto, pero del tipo de siguiente salto, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es escribir este comando, iproute, la dirección de red, en este caso, la máscara y la IP. La IP. ¿Cuál IP? La del router a la cual está pasando los paquetes. Esta IP no es de router R1. Estoy configurando el router R1 y le digo yo en esta ruta estática que salte a la IP de router R2, que le pase los paquetes a router R2. ¿Ok? Cuando alguien, digamos llega un paquete acá a router R1 con dirección a PC3, lo que va a hacer el router es buscar si en su tabla de rutamiento está la ruta 192.168.2. Lo encuentra. Y le dice que tiene que ir o saltar a esta dirección. O sea, le dice salta a router R2 y le da una dirección IP. El router R1 dice ahora, ¿y por dónde voy a saltar? Yo tengo que preparar una trama. ¿Por qué interfase va a salir la trama? Y no tiene hasta ahora esa información, solamente le dice salta la IP. Entonces dice, voy a buscar a ver si en la tabla de rutamiento tengo forma de llegar para saber por qué interfaz puedo llegar ahí. Y hace una segunda búsqueda y ve que para llegar a esa dirección tiene que salir por la interfaz serial 00. Cuando encontró de que tiene que salir por la serial 00, ya puede preparar la trama, rumbo hacia R2 y asunto solucionado. Pero esta ruta estática del siguiente salto usa dos veces, hace una segunda búsqueda o busca por segunda vez, por eso se le llama recursiva. ¿Okay? Encontró primero la ruta y después tuvo que buscar otra vez en la tabla de tratamiento y eso le genera inconvenientes. Veamos ahora dónde está la otra modalidad. Fíjense, ahora voy a crear una ruta conectada directamente. ¿Ok? La anterior fue de siguiente salto, ahora es conectada directamente. Y cuando es conectada directamente, ¿qué debo agregarle? La interfaz. La interfaz. Perfecto. Entonces, ¿qué he configurado en R1? Hyperroute 192.168.2.0. Quiero llegar siempre a esta red, su máscara respectiva, y le digo que salga por la interfaz serial 00. Le digo, salte por la interfaz serial 00. Y a través de esa interfaz se va a llegar obviamente a R2 y podrá llegar hacia PC3. ¿Ok? Entonces, si en el router R1 he configurado una ruta estática conectada directamente y viene un paquete rumbo a
PC3 que está en la red 192.168.2.0. El router R1 buscará en su tabla a ver si conoce a la 2.0 y le dice sí, sí, y ve, sal por la interfaz serial 00, prepara la trama para ir por la interfaz serial 00. Ah, bueno, entonces prepara una trama por la interfaz serial 00, lo envía y listo. Si se dan cuenta, entre usar acá una conectada directamente y la de siguiente salto, la mejor es esta. ¿Okay? O sea, no todas las rutas estáticas, los tres tipos de rutas estáticas son iguales. En este caso, para el router R1, en esta topología, le conviene, en este caso, usar conectada directamente, indicando la interfaz. ¿Y por qué no la otra que le decía la IP salta a la IP de router R2? Porque tenía que hacer una segunda búsqueda en la tabla de enrutamiento para crear una trama y enviarlo hacia R2. Y me queda una ruta más, la ruta estática, en este caso, completamente especificada. En este caso, cambié la topología ligeramente. El router R1 ya no se comunica con las interfaces seriales, sino se comunica con una interfase giga, o sea, a nivel de LAN, ¿ok? En este caso, que mi router, en este caso el router le confío una ruta estática para que pueda llegar a esta misma red, yo he puesto IP route, el comando, 192.168.2.0, la máscara, y se me ocurrió ponerle solamente la interfaz Giga 01. Si solamente le pongo la interfaz Giga 01, hoy estoy analizando para entender de qué se trata esta completamente especificada. Entonces, llega un paquete R1, ¿ok? Rumbo a PC3, y R1 busca en su tabla a ver si conoce cómo llegar a 192.168.2.0, sí, y dice, sácalo por la interfaz Giga 01. Ah, bueno, debo preparar una trama que salga por la interfaz Giga 01. Y cuando se da cuenta que es una interfaz Giga 01 y va a preparar la trama, justamente esa trama Ethernet, se da cuenta de que tiene que poner acá en la cabecera de la trama la dirección MAC. Y no solamente va a poner la dirección MAC de origen, sino la MAC de destino. Y no conoce cuál es la MAC de destino. Y para poder conocer la MAC de destino necesita utilizar el ARP. ¿Ok? Y para usar el ARP y consultar en la red cuál es la MAC del otro lado, debería utilizar este protocolo, pero no sabemos cuál es la IP para que el ARP consulta. ¿Quién tiene la 172.16.2.2? Eso consultaría de esa manera el ERP. Pero el puse Giga 01 no la tiene. Entonces, en este caso, cuando conectamos los routers con interfaces Ethernet, ya no es conveniente que solo le ponga la interfase, sino le ponga los dos. O sea, ponga o cree una ruta estática completamente especificada. Porque al ponerle la dirección IP, ¿ok? En principio, le puse la interfaz y ya sabe que tiene que preparar qué tipo de trama. Pero además, necesito la dirección MAC. Entonces, a ver, un ARP a la 172.16, que ya lo agregué. Entonces, responde, sale la trama rumbo hacia R2. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Cuando nos conectamos los routers con las interfaces Giga, sería conveniente usarlas completamente especificadas. ¿Qué comandos debería utilizar para visualizar las rutas? Show hyperroute, lo gráfico. Podría también seleccionar Show hyperroute estático y ver solamente las rutas estáticas, o Show hyperroute y hacer referencia a una dirección de la red, donde me indicará en este caso la información de esa dirección. Y si miro en la configuración, bueno, al mirar con un show run en la configuración vas a encontrar todo el código que hemos ingresado de las rutas estáticas. El IP row, ¿no? La dirección, la máscara y en este caso la dirección IP o la interfaz, etc. Pero las rutas estáticas que estamos haciendo acá, ¿solamente son para estas rutas estáticas o puede ser para una ruta estática predeterminada? También.
¿ok? Y acá veo una ruta estática predeterminada en el router R1. Me pregunto, ¿esta ruta estática predeterminada de qué tipo es? Siguiente salto, ¿ok? Conectada directamente o completamente especificada. O completamente especificada. Esta es una ruta estática por defecto. Y para acordarnos, de siguiente salto, la IP. ¿Qué vemos acá? ¿Qué parámetro le he puesto? La IP. Entonces, este de siguiente salto. Que si lo reemplazamos por una interfaz, ¿en qué se convertiría? Conectada directamente. Y si le ponemos los dos, completamente especificada. Si ahora nos pasamos a IPv6 para configurar rutas estáticas en IPv6, ¿también se usa rutas estáticas estándar? Por supuesto. Lo mismo, la misma órdenes, la misma idea. Una ruta estática predeterminada por defecto, IPv6. La ruta resumida también. La ruta flotante también. ¿Y cuál es el comando para configurar una ruta estática en IPv6? Es muy similar. Efectivamente, lo que en lugar de IP tendría que ser IPv6, IPv6 route. La dirección o el prefijo, ¿no? El tamaño del prefijo o entre comillas la máscara, ¿no? Y luego vienen las opciones, ya sea la dirección IP o la interfaz de salida. El formato es el mismo, excepto que le pondremos IPv6. ¿Okay? Y en IPv6 también hay ruta de siguiente salto, por supuesto, conectada directamente también y completamente especificada. Lo que hemos estudiado de estos 4 usos y de las 3 tipos de rutas estáticas es válido, ya sea en IPv4 e en IPv6. Veamos ahora si estoy trabajando con IPv6 y me dicen crea una ruta estática de siguiente salto en R1 para tratar de llegar a esta red, a la red de acá. Bueno, IPv6 ROP, lo primero, tendré que indicar la dirección 2001 DB8 a CAT3, 2001 DB8 a CAT3, /64, pero acá le puse la dirección IP. Pregunta, ¿esta dirección IP de quién es? ¿De R1 o de R2? Estoy configurando R1. Y quiero una ruta de siguiente salto. De siguiente salto tengo que poner la IP. La pregunta es, ¿la IP lo pongo de router R1 o de router R2? Y la respuesta, esta IP tiene que ser de R2. Exactamente. O sea, cuando decimos salto, está yendo a otro router. No nos quedamos en R1, nos vamos a R2. Excelente. Pero también me pueden decir, crea una ruta estática conectada directamente. Bueno, es que diré lo mismo, hiperroute, la dirección de red, la máscara o tamaño preferido corresponde y le pongo, y acá otra vez la pregunta, ¿la interfaz que le pongo será de R1 o de R2? Estoy configurando R1. La interfaz está serial, ya que los dos acá justos son iguales. ¿Será la de R1 o la de R2? Y acá la de R1. O sea, le estamos diciendo a router cuando te quieras ir ahí, sácalo por tu interfase serial. Sácalo por tu interfase serial. Y acá le decimos, salta al router R2, salta a esta dirección. Vete a ese router, a esa dirección. Salta a esta dirección. Esto sería de R2 y esto sería de R2. Y si nos piden configurar en IPv6 una ruta estática completamente especificada, pondremos obviamente la dirección IP de R2 y en este caso la interfaz de R1. Acá, si estoy configurando R1, este debe ser de R1 y el salto es a R2. Creo que así ya cada vez está más claro este tipo de configuraciones. Y si quiero ver en IPv6 la ruta, show IPv6 route,
o show IPv6 route static para ver solamente las rutas con la letra S, y show IPv6 route red si quiero ver en particular la información de una de las rutas, indicando la dirección de red. Ah, perfecto. Me preguntan, ¿y cualquiera de las tres son válidas? Las tres funcionan, pero algunas son más recomendables que otras. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de una de siguiente salto, vimos que en este route, si pongo una de siguiente salto, se va a demorar. Acá, ¿qué me convendría? La conectada directamente. Pero si de pronto me cambia acá route y se conecta a Ethernet, ya no me sirve ni esta. La recomendable es esta de acá, completamente especificada. Completamente específica. O sea, si bien funcionan cada uno, en algunos casos puede dar problemas. En algunos casos, sobre todo cuando te conectas con Ethernet y le pones solamente la interfaz o la IP, vas a tener algunos inconvenientes. Bueno, más que nada es si le pones en este caso la interfaz, ¿no? Hay situaciones en las cuales cuando uno hace una conexión ya de manera práctica, nosotros lo hacíamos en los laboratorios para conectarnos de laboratorio usando la topología de los routers a Internet, o sea, conectarte a Google directamente. Entonces, ahí deberíamos conectarnos usando esta completamente física. Y a veces le poníamos solamente que salga por la interfaz giga 00, ¿ok? Y no funcionaba, no funcionó. Profesor, no es eso. Ponle una completamente específica. Dile con quién estás conectando al otro lado. O sea, dile quién es el gateway. ¿Okay? Dile quién es. ¿Por qué? Normalmente, esta IP de quién es, de Rocker, ¿no? Y ese es el que te va a permitir salir hacia afuera, ¿no? Profesor, una consulta con respecto a Sí, al CE que está acá en el ejemplo. conectada, Eh, completamente especificada, sí, te exactamente. escucho. Siempre tiene que ir en este orden, primero la dirección IP P6 Ah, ah, y ah, luego la interfaz. depende, depende del router, depende del router. ¿Cómo te sacas la duda de eso? Cuando ya terminaste de escribir la máscara, ajá, o el tamaño prefijo, le pones ¿cómo se llama? Interrogación. Y ahí es probable que te dé los dos parámetros. ¿Ok? Si le pones la dirección IP y luego pones interrogación, te dice la interfaz. Pero a veces me dijo, ponle la interfaz o ponle la dirección IP, le puse la interfaz y cuando quiero poner el IP, a veces no me lo deja. O sea, algunos equipos no me dejan poner después la dirección IP. Entonces me tengo que acomodar, sí me van a dejar los dos, pero tengo que acomodarme a cómo el iOS está permitiendo que se ingresen estos dos parámetros, ¿no? O sea, si en algún momento estás configurando una completamente especificada y de pronto uno de los parámetros no te lo deja, ponlo al revés, ponlo al revés. En algunos otros routers puedes ponerlo en cualquier orden, eso depende un poco del iOS. Haremos laboratorio hoy, por supuesto, estamos ya casi volando. Ahí vamos, ahí vamos. Ah, a ver, sí, no me adelanté, ¿no? Sí, perfecto. En el caso de IPv6, ¿cómo creo una ruta estática por defecto predeterminada? Muy fácil. IPv6 route, la dirección cualquiera que es 2.2 que sería puros ceros, y con qué tamaño prefijo, con cero, o sea, con cualquier tamaño prefijo, ¿no? Entonces, esto, así como antes pusimos 4 ceros, acá en IPv6 más fácil, 2.2 /0. Y luego viene la IP y la interfaz. Esta de acá veo una ruta por defecto. La pregunta es, ¿esta ruta por defecto en IPv6, qué tipo es? ¿Qué tipo de ruta por defecto es esta de acá? Siguiente salto, conectada directamente o completamente especificada. Como para ir acostumbrarnos Completamente al especificada. tipo.
Si fuese completamente especificada, dijimos que hay que usar, en este caso, hay que poner los dos parámetros, estos dos. Pero, exactamente, si le pongo la IP es ese, siguiente salto. Si le pongo la interfaz es conectada directamente. Y si le pongo los dos, ya bueno, completan, como su nombre dice, ya está completo, ¿no? Completamente especificado. Especifico todo, especifico los dos, ¿no?